ser. Usted es la primera hora. La primera, gloria a Dios. Mi esposa anda de técnica hoy, como que no es muy buena para eso. Ay, ay, ay. Si salgo todo chueco de lado, pues ya saben por qué. Es mi culpa. Amén. Bendito sea Dios. Gracias, hermana Vicky, por conectarse. Vamos a esperar que se conecte otro hermano, otra hermana. ¿Se escucha bien, hermana Vicky? ¿Se escucha bien? ¿Se mira bien todo? Si me miran que volteo para el lado izquierdo, es que tengo otro iPad donde miro los comentarios y todo. Por eso volteo a ver. Me dice la hermana Vicky, tiene una buena técnica. Está en training, hermana, está en training. Me gusta atravesarse en las cámaras cuando ya están en vivo. Aleluya. Ok, dice que sí se escucha bien y se mira bien. Amén. Francisco, Dios te bendiga. Gracias por conectarte. Bendiciones hasta Stafford, Virginia. Ahí ya. Ahora sí. Ahora sí, aleluya, llegó de Dios. Ahora sí. Gloria al Señor. Dios los bendiga, hermanos, amigos que se están conectando, poco a poco están conectando. Tenemos un estudio de la palabra del Señor. Lo hemos titulado El cansancio espiritual. Pero voy a dejar a mi esposa que ella nos lleve en una oración para comenzar este estudio. Amén. Amén. Padre nuestro, te damos gracias, Señor Jesús, por esta noche, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor Jesús, de exponer tu palabra una vez más, Señor. Gracias, Señor, por el aliento de vida, Padre. Pedimos, Padre Santo, que te glorifiques, Señor, que toques todo punto de necesidad, Señor, pues tú conoces los corazones, Señor bendito. Háblanos, Señor Jesús, a través de tu palabra, Padre, y declaramos que la palabra cae en tierra fértil, Señor, y que para el propósito que tú lo envías da su fruto, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén, amén y amén. Bueno, después de haber estado, creo que 2 semanas fuera del aire, ya estamos otra vez más, hermano. La semana pasada decidimos no hacerlo muchas familias salieron por lo del Día de Acción de Gracias. Nosotros tuvimos el privilegio de tener a varias familias aquí en casa. Entonces decidimos no hacer el programa por esa razón. Pero ya estamos aquí de nuevo en una cita con Dios una vez más. Y vamos a estudiar la palabra de Dios. Un tema que yo creo que a todos nos concierne como hijos de Dios, y es el cansancio espiritual. Como hijos de Dios va a llegar un tiempo, hermano, que usted se pueda sentir cansado espiritualmente hablando, así como a veces nos sentimos cansados físicamente. Y es que en el camino del Señor es de altas y bajas, hermano. Estamos en medio de una guerra espiritual. Y esto cansa. Yo le aseguro que no hay... los pastores son, yo creo, los más cansados, hablando espiritualmente y también yo creo físicamente. Pero como hijos de Dios nos va a llegar el cansancio espiritual, pero tenemos a quién recurrir. Tenemos a quien puede renovar nuestras fuerzas, a quien podemos acudir para que recargue esas baterías espirituales que necesitamos. A todos nos pasa, hermano, a todos. O sea, no hay excepción. A todos en un tiempo nos va a llegar el cansancio espiritual, pero tenemos que saber a quién recurrir y qué hacer. ¿Cómo me puedo dar yo cuenta de que estoy pasando por esa transición, por
por un agotamiento espiritual. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo darme cuenta de que me está sucediendo? Entonces, por esto es este estudio, algo muy sencillo. Quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 25. Amén, hermano. Nuestro Dios da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Amén. Mire, yo le invito a tomarse un tecito, a que me hicieran un té. Ahí en su casa tómese un tecito, un café, un agua, soda, lo que usted guste. Amén. Vamos a disfrutar un poquito de la palabra del Señor. Y la leemos en el nombre de Jesús y dice Mateo 11, 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. 26, vamos a leer hasta el 30. Amén. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. 28. Dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el 30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Me llama mucho la atención, hermano, que el 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Sin duda, hermano, aquí no se está refiriendo a lo físico. Se podría aplicar en cierta manera, pero el Señor se está refiriendo espiritualmente. De tiempo en tiempo, hermano, desde que conocemos al Señor, al principio no sentimos ese cansancio, no sentimos ese agotamiento, pero llega un tiempo, hermano, que como que uno empieza a agotarse, como que uno empieza a menguar en diferentes cosas, diferentes actividades concernientes a la obra del Señor o al ministerio del Señor. Y es normal que usted se pueda sentir agotado espiritualmente. Sandra, Dios te bendiga. Es normal que usted se sienta agotado espiritualmente. Lo que no es normal es que nos quedemos así. Eso no es lo normal. Por eso el Señor sabe que en un tiempo vamos a estar trabajados, vamos a estar cansados, pero en Él está el descanso que nuestra alma necesita. Y nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. No solamente hay que aprender a llevar el yugo, sino aprender de Él. Dice que yo soy manso y humilde de corazón. Es la mansedumbre. Cuando uno es manso no quiere decir que uno sea menso, tonto, no. Una persona con mansedumbre es una persona recta en su corazón, una persona sabia, una persona tranquila, una persona que reacciona a cualquier situación de la vida con una tranquilidad, con una sabiduría especial. Muchos nos cuesta trabajo reaccionar con mansedumbre a cualquier situación negativa que nos pueda pasar, y reaccionamos a veces muy molestos, muy enojados. ¿Por qué? Porque todavía no alcanzamos esa madurez espiritual, porque no somos mansos. Y no solamente es manso, dice el Señor, manso y humilde, porque la humildad a Dios le agrada. Una persona humilde, el Señor no lo mira de lejos. El Señor atiende al humilde, dice su palabra.
mas al altivo, dice la palabra, lo mira de lejos, al orgulloso, al que está lleno de ego, al que está lleno de prepotencia. A ese el Señor mira de lejos, pero al humilde lo atiende a su llamado, a su necesidad. Entonces, una de las claves para que el Señor podamos encontrar el descanso espiritual en el Señor es aprender a llevar su yugo y ser mansos y humildes de corazón. ¿Cuánto nos cuesta esto, ser mansos y humildes de corazón? Yo creo que a todos, nuestro hermano Elia, Dios te bendiga. Saludos a mi hermano Naú. Yo creo que de tiempo en tiempo nos cuesta trabajo ser mansos, practicar esa mansedumbre, y eso se practica la mansedumbre. Y a veces nos encontramos situaciones en la vida que tenemos que practicar la mansedumbre y reaccionamos de otra manera, y ser humildes de corazón. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Una vez que nosotros aprendamos a aprender a llevar su yugo, a ser mansos y a ser humildes, esto no quiere decir que no te van a pasar situaciones, te van a seguir pasando. Pero cuando aprendemos estos tres conceptos, a llevar su yugo, a ser mansos y ser humildes de corazón, el yugo y la carga se nos va a hacer más fácil. El mismo Señor nos está dando la clave. Tienen que aprender estos tres conceptos para que su carga sea más ligera, para que yo los pueda ayudar, para yo poderte ayudar. Decíamos en un principio, ¿es normal el cansancio espiritual? Sí, es normal. Lo que no es normal que estemos así todo el tiempo, porque entonces podemos decir que no tenemos a Cristo, porque la vida en Cristo es fructífera, es de bendición, es de procesos también, es de pasar procesos, pero también hay victorias. Y para poder alcanzar la victoria tenemos que pasar procesos. Y en medio de esos procesos, en medio de ese silencio, es donde a veces nos sentimos cansados. Pero si vamos a la fuente que es Cristo, ahí es donde recuperamos nuestra energía, ahí es donde recuperamos nuestra fuerza. ¿Qué es el cansancio espiritual, hermano? El cansancio espiritual es una falta de fuerza para seguir adelante, es sentirse agotado, derrotado, sin ningún deseo, incluso se duda de la fe o se siente desconectado de ella. Este es un tipo de cansancio que ni el sueño ni el descanso curan. Nos empieza a suceder que ya no queremos hacer una cosa, ya no queremos hacer otra, y nos vamos enfriando de tiempo en tiempo. Esta pandemia lo que vino a hacer, desgraciadamente para unos y afortunada para otros. ¿Por qué dice eso, hermano Hugo? Bueno, le voy a explicar por qué. Desgraciadamente porque muchos hermanos, no solamente la iglesia local, me estoy refiriendo a nivel mundial, la iglesia de Cristo, muchos se enfriaron. Con el pretexto de que no se podía ir a la iglesia. Yo me recuerdo que no podíamos ir a la iglesia y unos hermanos y mi esposa y yo comenzamos a hacer estudios online. Y nos empezaron a criticar que por qué nos juntábamos, que nos íbamos a enfermar. Y después todos nos empezaron a hacer. No le dimos lugar al diablo de enfriarnos. Estábamos acostumbrados a estar sábados, domingos, un estudio bíblico. Pero cuando uno permite ese enfriamiento, hermano, después es muy difícil. ¿Y por qué digo que gracias a Dios también por esto? Porque el Señor tenía que sacudir a su iglesia. Estábamos viviendo en una vida con mucho confort, muy a gustos, muy tranquilos. Prácticamente no estábamos haciendo nada para el reino, no estamos extendiendo el reino, no estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Estábamos muy cómodos en nuestra iglesia local, en 4 paredes, sentaditos, tranquilos, y se nos olvidó por años y años
que el mundo estaba avanzando al infierno a 1000 por hora y que hay muchas almas que rescatar y que hay muchas personas enfermas que sanar en el nombre de Jesús y que hay mucha gente atada por cosas espirituales, por ataduras espirituales y que tienen que ser liberadas en el nombre de Jesús, que hay que predicar la palabra del Señor. Por eso el Señor dice: id y predicar el evangelio a toda criatura. Y se nos olvida que todas las criaturas no están en la iglesia, están fuera de la iglesia. Las que están en la iglesia ya son del Señor. Hay que ir a buscar las que no son del Señor, que están afuera, no adentro. A esas hay que predicarles, al borracho, al drogadicto, a la prostituta, al vagabundo. A esos hay que decirles que hay una respuesta para tu necesidad, que hay una respuesta para el alcoholismo, para la drogadicción, para la gente, para las mujeres que se prostituyen o los hombres para la homosexualidad. Hay una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? El mundo no te va a dar respuesta. La respuesta es Cristo. La respuesta es el Señor Jesús. Por eso dice el Señor: venid a mí y yo os haré descansar. Yo te voy a ayudar a sacar toda esa situación de tu vida, pero tienes que aprender estos 3 conceptos. Amén. Y me hace recordar el profeta Elías. Quiero que vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo... Permítame, versículo 1, yo creo que vamos a leer del 1 al 8. Primera de Reyes 9, del 1 al 8. Perdón, 19. I'm sorry. Primera de Reyes, ¿qué? Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 8. 19, no 9, 19. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Yo creo que todos nos recordamos de esta historia. Amén. Dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Yo creo, hermano, que todos nos hemos sentido en algún tiempo de nuestra vida de esa manera. Gente que ha estado con depresión, después de la depresión viene el espíritu de suicidio, se han querido suicidar, creen que no valen nada, que nadie los comprende, que nadie los quiere, siendo que el Señor te comprende, que el Señor te entiende, que el Señor te quiere, te ama, no te quiere, te ama. Y podemos ver en la historia que estamos leyendo, Elías, el profeta Elías, el tremendo profeta Elías, que mató a los Baales. Esta mujer Jezabel da un anuncio y él se llena de temor. ¿Lo logra intimidar a una mujer? Una mujer lo logró intimidar. Dice mi esposa, una mujer lo intimidó. Claro, Jezabel lo intimidó. Y es que, ¿qué pasa, hermano? Cuando uno está agotado espiritualmente, hasta la fe te falla. Empiezas a perder interés por todo lo espiritual. Y espiritualmente estás débil. Empiezas a perder la fe, el temor te empieza a tomar posesión de ti. Y dice la palabra del Señor: y se fue al desierto de un día y medio de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Estaba cansado, derrotado,
angustiado, preocupado, no quería saber más de la situación, tenía miedo porque Jezabel lo había amenazado y lo quería matar. Y ya prácticamente Elías se dio por vencido. Y este es el punto donde no podemos permitir llegar, hermano. Porque podemos estar cansados, podemos estar agobiados, podemos estar atribulados, podemos tener miedo, pero nunca nos tenemos que dar por vencido, porque el mundo no tiene la última palabra. La última palabra de tu situación la tiene Dios. El que tiene el control de tu vida se llama Jesús. Él va a decir cuándo tú vas a abrir los ojos y cuándo no los vas a abrir, cuándo vas a dejar de respirar y cuándo no vas a respirar. Él es el que toma el control de tu vida, pero tenemos que entregarle nuestra vida completa al Señor. Tenemos que darle el corazón completo al Señor y permitirle al Señor que Él gobierne nuestra vida. Cuando le decimos al Señor en la oración que todos conocemos, el Padre Nuestro, decimos: Señor, venga a nosotros tu reino. Le estamos diciendo: Señor, venga a nosotros tu autoridad, venga a nosotros tu poder. Lo que tú mandes yo voy a hacer, lo que tú me dictes eso voy a hacer. Eso es lo que estamos diciendo en nuestra oración. Nos estamos rindiendo completamente, entregando nuestra voluntad, nuestro ego, nuestro orgullo, rindiéndonos completamente al Señor. Y tenemos que hacerlo, hermano, porque no podemos nosotros con nuestras fuerzas, sino es con el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es el que te va a guiar, es el que te va a ayudar, es el que va a hacer las cosas, es el que te va a hablar a tu corazón, el que te va a dar mensajes, el que te va a dirigir, es el Espíritu Santo. Y sin embargo, el 5 dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Yo creo que todos espiritualmente en algún tiempo nos hemos quedado dormidos. Todos. Físicamente, por supuesto que nos hemos quedado dormidos. Hasta el Señor se quedó dormido en la barca. Amén. Pero el Señor lo hizo con un propósito. Sí. El Señor físicamente, esto es lo que me dijo mi esposo, tiene mucho sentido, porque el Señor en la barca se quedó dormido. Humanamente tenemos que recordar que el Señor Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Entonces, en su lado humano comía, tenía hambre, tenía sueño, tenía sed, cansado, tenía sueño, y ese día en la barca se durmió. Pero no tanto se durmió por estar cansado físicamente, sino para probar, testear a sus boys, a sus muchachos, a los discípulos. Y de tiempo en tiempo, yo le llamo, o le llamamos, o mucha gente le llama, el desierto espiritual. Fíjate qué interesante que el Señor se durmió en la barca. Se supone que si los discípulos eran hombres de fe, hombres confiados, no tendrían que haber temido. Amén. No tendrían que haber tenido temor. Amén. Mas sin embargo, teniendo al Señor enfrente de ellos, aunque estaba durmiendo, no importa, pero teniendo al Señor enfrente de ellos, estos discípulos se llenaron de temor. Amén. Y lo despertaron: Señor, despiértate que perecemos. Entonces, digo yo, si ellos, sabiendo el maestro que lo tenían con ellos, al Dios, al Rey, lo tenían enfrente, tuvieron temor, ¿qué se puede esperar de nosotros que muchas veces nos sentimos solos? Que muchas veces sentimos que el Señor no está. Amén. Entonces, con más razón, es lógico, es razonable que tengamos en algún momento temor. Amén. Lo único que no podemos es permitir que ese temor nos gobierne, que ese temor nos gane. Porque necesitamos que recordar que aunque a un Señor no esté físicamente con nosotros, espiritualmente Él lo está. Amén. Quiero mandar un saludo a nuestra hermana Liz Sánchez. Sister Liz, Dios te bendiga. Juan Carlos Pontanillo, Dios te bendiga, Juan Carlos. Nuestra hermana Guadalupe Hernández, Dios la bendiga, hermana, gracias por estar conectada. Amén. Dios me la bendiga, nuestra hermana Imelda, nuestro hermano Carlos López. Dios los bendiga, hermanos.
Y es ese momento cuando es el desierto, yo le llamo el desierto espiritual, porque hay una alabanza que es muy cierto, dice que el Señor cuando está trabajando está en silencio. Y ese silencio es el desierto espiritual. Ese silencio es parte de tu proceso para que puedas llegar al otro lado. Tenemos que entender, hermano y amigo, que la vida con Dios es de lucha tras lucha. Tenemos que estar de victoria en victoria. Y cada victoria tienes que pasar un proceso para que puedas vencerla. Mucha gente le gusta brincarse los procesos, yo les llamo los shortcuts, los atajos. Con Dios no hay atajos. No se puede hacer shortcuts. Tenemos que pasar el proceso. Y aquí Elías dice el 6, entonces se quedó dormido debajo de este árbol y llegó un ángel, le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Me llama la atención que lo primero que le dice el ángel, le dice, levántate. No le dijo, despiértate. Le dijo, levántate. El Señor Jesús te dice en esta noche, levántate. Es tiempo de que te levantes. Y luego le dice, come y bebe. Espiritualmente le está diciendo, come del Señor. Porque tú y yo, hermano, tenemos que alimentarnos de Dios. Nuestro espíritu se tiene que alimentar de la palabra de Dios. Tenemos que beber de las aguas del Señor. Por eso el Señor en su palabra dice, venid a mí los que están sedientos. Los que están sedientos. Los que tienen la necesidad. Los que se han dado cuenta que necesitan venir a mí. Porque, hermano, si no nos damos cuenta que tenemos una necesidad, nunca vamos a salir de esa situación. Es como que usted se está muriendo de sed en un desierto y yo le lleve a usted $1,000,000 cash y le diga, toma. Tú no necesitas el $1,000,000 en cash. Esa no es tu necesidad. Tu necesidad es un vaso de agua para que puedas seguir caminando, para que puedas llegar a tu destino. Así nosotros espiritualmente, la necesidad de nosotros es Cristo. Tenemos que buscar a Cristo. Cualquiera que sea tu necesidad, tenemos que buscar a Cristo. Ahora usted me va a decir, hermano, pero ¿por qué me canso? ¿Por qué estoy fastidiado? ¿Por qué ya no le tomo interés? Hay muchas cosas por qué te pueden llevar a eso, pero te quiero mostrar algo. Yo sé que ustedes conocen la palabra del Señor y han estudiado mucho la historia de David. De hecho, David es uno de mis, no mío, de mi esposa, uno de sus personajes favoritos, porque se identifica mucho con David. Me gusta a mí leer la historia de David, su proceso. David, cuando David peleó con Goliat, David no era el rey de Israel todavía. Era un pastor. Estaba en proceso. ¿Por qué estaba en proceso?
estaba en un proceso para ser el próximo rey de Israel. A diferencia de Saúl, a Saúl lo pusieron en el trono sin proceso. Y si usted estudia la historia de David, dice que venció a Goliat. David tenía 17 años. Después David, de haber matado a Goliat, se hace rey de Israel. Saúl lo sentaron en el trono sin proceso, y dice la palabra del Señor que un año gobernó Saúl, y los otros son 33 años, si no me equivoco, reinó sin Cristo, sin Dios, perdón. Eso quiere decir que los otros 32 años estuvo reinando Saúl sin que Dios estuviera aprobado, sin que Dios lo aprobara. Solamente no tenía el respaldo de Dios. Mientras David era procesado. Pero algo me impactó en la palabra del Señor, que me hizo ver algo que tal vez mucha gente no ha leído, no ha puesto atención. Tal vez mucha gente piensa que David solamente peleó con un gigante. Y no. Peleó con 5 gigantes. Yo le voy a invitar a que lea la historia de David. Es hermosa, es increíble. Y de cada una de estas historias el Señor le va a enseñar algo. Este otro gigante, el segundo que él iba a pelear, o que peleó más bien, era menor en tamaño, en fuerza que Goliat. Y dice la palabra del Señor, vaya conmigo a 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 15 al 22. 2 de Samuel, libro de Samuel, 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 15. 15 al 22 dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Por eso es que es tan importante que aprendamos sobre el cansancio espiritual. Si el mismo rey David se cansó, ¿por qué se cansó si Dios estaba con él? Cuando David peleó con Goliat, era solamente un pastor de ovejas. Él tenía que hacer el trabajo y él lo hizo. Con este gigante, que era mucho menor, mucho menos fuerte que Goliat, pero David ya era Israel, a David no le correspondía pelear esa batalla, sino a su ejército. Y esto es para todos aquellos que quieren hacer el trabajo que Dios no te ha encomendado hacer. Mucha gente quiere hacer el trabajo que Dios no le ha mandado hacer. Quieres hacer algo que Dios no te ha dicho hacer. Mucha gente quiere resolverle la vida a medio mundo. No puedes. Y lo peor de todo eso es que se toman los problemas de la gente personal y los hacen suyos. ¿Y sabes qué te sucede? Te cansas, te agotas espiritualmente. Te desgastas. Y te estás desgastando en un trabajo que Dios no te ha mandado hacer. David, no era la responsabilidad de David pelear con este gigante que se llamaba Isbi-Benob. Él tenía ya su ejército que podían pelear con este gigante y él se podía haber quedado, porque ya era rey. Por eso los reyes tenían su ejército, para que peleara por ellos. Y dice la palabra del Señor, dice
Voy a leer otra vez el 15. Y volviendo los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. 16. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apaguéis la lámpara de Israel. Muchos de nosotros, hermanos, queremos pelear batallas que no son nuestras. Muchos de nosotros queremos arreglar situaciones, problemas de la gente que no son nuestros. Muchos de nosotros nos fascina hacer o meternos a hacer cosas que Dios no nos ha mandado hacer. Y no solamente te vas a desgastar, te vas a cansar, sino que no vas a ser efectivo en lo que estás haciendo. Y por eso te viene ese agotamiento espiritual. Y después del agotamiento, como no estás siendo efectivo, te frustras. Viene la frustración. Y después te desanimas porque las cosas no te salen como Dios quiere. Es que Dios no te mandó a hacerlas. Y ahí viene la frustración, ahí viene el cansancio, ahí viene el desánimo, ahí venimos perdiendo fe por algo que Dios no nos mandó a hacer. Yo no sé si usted, el otro día mi esposa y yo estábamos, wow, cómo pasa el tiempo. Mi esposa y yo estábamos comentando sobre esto que les voy a platicar. El águila, yo creo que todos conocemos el proceso del águila. Pero ¿qué hace el águila cuando un cuervo se le trepa? Y esto es lo que tenemos que aprender nosotros, hermanos. En la vida con el Señor, en la vida con Cristo, en nuestra vida cristiana, se nos van a subir cuervos encima. Hasta en las mismas congregaciones vas a tener cuervos encima. Oh. Hay cuervos en todos lados. Pero lo que hace el águila no se desgasta peleando con el cuervo. Hermano, no te desgastes peleando con el cuervo que te está molestando. Porque te vas a cansar, te vas a desgastar y no se te va a desmontar de ese lomo. ¿Sabes lo que hace el águila cuando trae un cuervo adentro? Montado en sus espaldas. Lo sube a las alturas. El águila es el animal que puede volar más alto. Llega a un nivel en el cielo donde ya no hay suficiente oxígeno. El águila no se desgasta peleando con el cuervo. El águila sabe exactamente qué tiene que hacer y lo sube a las alturas. Esa es la forma como tú tienes que bajarte a los cuervos que te están estorbando. Súbelo a las alturas, pónselo al Señor, sácalo en las alturas. Yo siento la presencia de Dios. Y lo sube a las alturas. Y el cuervo no puede respirar. ¿Y sabes qué pasa? El cuervo se cae solo, desmayado, y cae a tierra muerto. Solito, sin hacer nada. Esos cuervos, entre más alto quieran subir, más alto se te quieran montar, la caída va a ser más fuerte. Pero súbelos a las alturas. No te desgastes peleando con los cuervos. Hay gente que nada más le gusta estar encima del águila para interrumpirle su vuelo. No permitas que esos cuervos te permitan tu vuelo. Sigue volando, sigue caminando, sigue creyendo, sigue clamando que Dios te va a dar la respuesta.
¿Se recuerda la historia del trigo y la cizaña? Mateo 13, 28 al 30. Vamos para allá. Le estoy mostrando estas escrituras, hermano, para que se den cuenta. Mateo 13, 28 al 30 dice, el Señor les estuvo hablando por una parábola del trigo y la cizaña. Y en el 28 les dice, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, destruyeron el trigo y la cizaña. Dice, y los siervos le dijeron al Señor, ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Que arrancaran la cizaña del trigo. Y Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Hay tareas, hay cosas específicas que no te corresponden a ti hacerlas. Dios tiene su propia gente capacitada para hacer diferentes tipos de trabajo. Muchos de nosotros no estamos capacitados para arrancar cizaña del trigo, porque vamos a arrancarle el trigo. Pero mucha gente se aferra a querer sacar la cizaña del trigo ¿cuál es el resultado? Dañan el trigo. Y luego dice el Señor, 30, dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Dios tiene gente capacitada para hacer diferentes cosas. Y tenemos que entender, hermano, que si nosotros nos ponemos a hacer cosas que Dios no nos ha mandado hacer, vamos a fracasar. Por eso podemos ver tanto ministerio sin éxito, tanta cosa, tantas gentes que no producen, que tienen años haciéndolo y no ves fruto, porque tal vez estás haciendo algo que Dios no te mandó a hacer. Tal vez estás haciendo algo que tú quieres hacer, pero no lo que Dios te mandó a hacer. Si nos dedicamos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar. Sí vamos a tener el cansancio espiritual, pero Dios nos va a fortalecer para seguir haciendo lo que Él nos ha encomendado hacer. Amén. Dios no nos mandó a limpiar gente espiritual y físicamente. Dios no nos mandó a cambiarle el atuendo a la gente. Dios no nos mandó a decirle a la gente cómo vestirse, cómo hablar, cómo calzar, cómo dirigirse. Ese no es trabajo de nosotros. Ese es trabajo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Lo que Dios sí nos mandó a hacer es a predicar su palabra, a dar las buenas nuevas de salvación al mundo. Eso es lo que Dios nos mandó a hacer. El trabajo de limpiar a una gente o de cambiar a una gente, hay gente que le fascina queriendo cambiar gente. Tú no estás capacitado ni yo para cambiar gente. No podemos arrancar la cizaña del trigo. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Que sea Dios quitando, que sea Dios poniendo lo que Dios tiene que poner y lo que Dios tiene que quitar. Amén. Pero no te canses por hacer algo que no te corresponde. ¿Por qué sentimos cansancio espiritual? Ya lo hablamos. Nos sentimos cansados espiritualmente porque nos dejamos llevar por las situaciones externas, las preocupaciones. Nos comprometemos en varios proyectos a la vez, muchos sombreros y en ninguno somos efectivos. Quiero hacer esto, quiero hacer el otro, quiero abrir un estudio, quiero abrir otro estudio acá, tengo esto, tengo el otro, y en ninguno le pegas. ¿Por qué? Porque es mucho. Decía mi mamá, el que mucho abarca poco aprieta. Es un dicho del mundo, pero muy cierto. El que mucho abarca, poco aprieta.
El que mucho tiene va a servir muy poco porque no vas a ser efectivo. Tal vez en ninguno. Ajá. O tal vez en ninguno de 5, 6, 7 cargos que puedas tener. Tal vez en uno eres efectivo. ¿Y qué va a pasar con los otros 5? Dice, nos comprometemos en varios proyectos a la vez. Queremos ayudar a todos en todo, asumiendo los problemas como nuestros, sin sentir el miedo al fracaso y la necesidad de hacer todo a la vez. Afecta tu espíritu, te agotas, te cansas. Razones por el cansancio espiritual. Número 1, estás atrapado en una rutina espiritual y no progresas. Para crecer es necesario cambiar y cambiar no es fácil. Requiere de paciencia y perseverancia. Ese proceso de crecimiento lleva algunas veces a sentirse cansado espiritualmente. Tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Nos guste o no nos guste, amén, tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Momentos difíciles, cuando caminamos por el valle oscuro de la vida, dice, es fácil cansarse, el camino es difícil y el viaje parece ser muy largo porque estamos solos en la oscuridad. Vamos a Salmo 23. Salmo 23. Un salmo conocido por todo el mundo, pero no muy entendido por todo el mundo. No lo sabemos de memoria. Somos buenísimos para recitarlo, pero muchos no lo han entendido. Salmo 23, capítulo 1, versículo 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice, nada me faltará. Está hablando en futuro. Nada me faltará porque ahorita sí me falta. Es lo que está diciendo David. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ahorita no encuentro descanso en ningún lado. Pero el Señor Jesús me va a hacer descansar en pastos. Ahorita no, pero Él lo va a hacer después. Versículo 2, es lo que está diciendo David. 3, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Ahorita no tengo confort en mi alma. Ahorita estoy agobiado, atribulado, acongojado, preocupado, triste, molesto. Pero después, Él va a confortar mi alma. Amén. Me guiará. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. En ese momento David tenía temor. Y estaba en ese valle. Y estaba en ese valle de sombra de muerte. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos sentido en ese valle de sombra de muerte? Donde crees que se acabó todo. Donde crees que no hay respuesta a tu problema. Donde crees que no hay respuesta a tu matrimonio, a la relación de tus hijos. Que ese diagnóstico médico que te dieron se acabó. Dice, no temeré más, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Futuro, ahorita temo. Mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahorita no me puedo infundir nada. Ahorita no puedo, pero me vas a infundir aliento. Aderezas mesa delante de mí en presente de mis angustiadores. Y aquí se empieza a hablar en el presente y dice, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ahí él empieza a entender, dice, unges. En este momento de tribulación que estoy, estás ungiendo mi cabeza. Y mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Se nos hace un salmo hermosísimo, es un salmo hermoso, pero cuando lo leemos y le damos la connotación correcta, es un salmo donde David está sufriendo, donde David está en ese valle de sombra de muerte, el rey de Israel, donde David se sentía cansado, agotado, turbado, pero se acuerda de un gran Dios. Se acuerda de que Dios lo puede fortalecer. Se acuerda de que Dios lo puede ayudar en esos momentos difíciles. Número 3, perder la fe. A veces la fe, hermano, nos falla. Y nos falla porque no estamos alimentándonos espiritualmente. Tenemos que entender que cuando nuestra fe nos falla, nos puede faltar muchas cosas, pero que la fe no nos falle. Porque la fe en el Señor es lo que nos va a sacar adelante. ¿Por qué perdemos nuestra fe? Porque no estamos comiendo espiritualmente, no nos estamos llenando de la palabra de Dios. Número 4, el ego. Sí, tenemos muchos. ¿Se acuerda, por ejemplo, para darle un ejemplo de la fe? Job. Job era un hombre sumamente rico. Y lo perdió todo. Perdió esposa, hijos, bienes. Lo que nunca perdió fue la fe. Y dijo que no importaba terminar como llegó al mundo, pero que él nunca iba a renegar de Dios. Se lo estoy parafraseando. Y cuando el Señor le da la victoria, lo volvió a hacer más rico aún de lo que ya era. No había hombre más poderoso que Job. Que nos falte todo, pero que no nos falte la fe. Número 4, el ego. Usted conoce personas con mucho ego, con mucho orgullo. Si usted es una de esas, hermano, le invito a que sea humilde. El ego ciega al hombre. El ego te ciega espiritualmente. Yo creo que todos hemos conocido gente con mucho ego. Mateo 24:13 dice, debido a que habrá mucha maldad, el amor de muchos se enfriará, pero Dios salvará al que se mantenga hasta el final, o hasta el fin. ¿Qué hacer cuando hay cansancio espiritual? Tenemos que cuidarnos espiritualmente. Número 1, tenemos que poner orden en nuestra vida. Yo creo que todos hemos conocido a gente que hace aquí, hace allá y andan apurados, para arriba, para abajo y no respiran. Hermano, hay que poner un orden espiritual en nuestra vida. Tenemos que poner un orden. Número 2, meditar. Tenemos que dedicar un tiempo a la meditación con Dios, a orar con Dios, a hablar con Dios. Hablar con Dios, meditar, orar. Meditar se me hace, no me gusta mucho esa palabra. Vamos a decir orar, orar con Dios. Mucha gente le gusta, por ejemplo, salir a un bosque, un paisaje, un lugar para estar tranquilo y poder pensar. Por ejemplo, mi esposa va a una montaña
cerca de aquí de la casa. Y a ella le gusta estar allá a solas, pensar, meditar. Es el lugar donde ella encuentra su relax, donde ella puede poner sus pensamientos en orden. No es que tenga pensamientos en desorden, pero todos necesitamos un momento donde podamos A solas, sí, con el Señor. reorganizarnos. Para hacernos un reset. Todos lo necesitamos, hermano. Un momento a solas durante el día donde usted pueda meditar en el Señor, donde usted pueda pensar, donde usted se hable a sí mismo y diga, esto estoy haciendo mal, esto tengo que cambiar, esto tengo que hacer, y pedirle dirección al Señor. Pero si pasamos afanados y turbados como Marta, nunca vamos a tener ese momento y vamos a estar cometiendo errores todo el tiempo. Solo quejándonos. Exactamente, vamos a estar viviendo quejándonos en todo tiempo. Ay, mamá, ya se me está acabando el tiempo. Orar, muy importante, esta es una de las armas más poderosas, la oración con Dios. Para podernos reencontrar, para poder agarrar esas fuerzas cuando tú te sientes que ya no tienes ninguna, tenemos que orar. Tenemos que conectarnos con nuestro Creador. Y no solamente para recibir la fortaleza o la fuerza para seguir adelante, sino que para tener una relación con Dios. Exactamente, esa es la forma de cómo tener una relación con Dios, por medio de la oración. Número 5, leer la palabra de Dios. Esa es otra forma de tener una relación con Dios. El Señor nos habla, nos instruye, nos guía por medio de su palabra. La oración nos da intimidad, comunión con Dios. Pero cuando leemos su palabra también nos enseña y nos habla por medio de su palabra. Nos aconseja, nos enseña. Y la última, yo se lo voy a aconsejar, es júntese con gente que sea de beneficio para su vida espiritual. ¿Sí he escuchado ese dicho que dicen que hay gente que en lugar de sumar te resta? Tenemos que cambiar ese tipo de gente y juntarnos, hablar con gente que sea de bendición y que puedan ser de bendición a mi vida. Mucha gente no le tiene paciencia a los viejitos. Y las personas mayores, ya bien mayores, están llenas de sabiduría. Sí. Y mucho más una persona, un viejito que conoce al Señor. Hermano, de ese tipo de gente tenemos que llenarnos. De ese tipo de gente tenemos que juntarnos, rozarnos para poder nutrir nuestro espíritu. Un consejo sabio nos pueden dar. Júntese con gente que sea de bendición. Llega el momento que en el camino del Señor tenemos que ser gente a un lado que no es de bendición para nosotros poder seguir caminando. Tenemos que hacerlo por nuestro propio bien, por el bien de su familia, de su esposa, de sus hijos. Tenemos que hacer esto, hermano, para poder recargar fuerzas en el Señor. Vienen tiempos muy difíciles. Yo no les voy a decir, todo está bien bonito, no, hermano. Vienen tiempos muy difíciles, espiritualmente hablando. Y peor se va a poner. Esto que hemos estado pasando no es nada a comparación de lo que viene. Y la única forma de que vamos a salir adelante es estar agarrados de la mano del Señor. No va a haber otra. Ahora sí, aquí se va a ver, como dijera mi esposa que le gustan los dichos, de qué cuero salen más correas. Aquí sí se va a ver, hermano, de veras quién es cristiano, quién va a soportar, quién va a pelear, quién va a luchar. Aquí sí. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermano, porque ya me estoy pasando del tiempo, creo. Alonso, hey primo, Dios te bendiga.
Greg, Dios te bendiga. Gracias por conectarte. David dice, brother David, Dios te bendiga. Saludos a Azul Carolina. Hermana Silvia Vela, Dios me la bendiga. Gracias por conectarse, hermana. Gracias por su apoyo. Acuérdense, hermanos, háganle share a los videos, háganle share, gracias a Dios. La página está creciendo enormemente. Hágale share, comparta estos videos, estas enseñanzas. A alguien le van a servir una palabra, algo que se diga aquí puede ser de bendición y puede ser de mucha bendición, y no solamente bendición, sino puede rescatar a alguien, puede volver a activar a alguien. Usted comparte este video con sus amigos, con sus hermanos, con su familia, con todo el mundo, y yo le aseguro que va a ser de gran bendición. Vamos a leer, para cerrar el programa, nuestra oración en número 6, Antes de eso, capítulo 22. hacer una oración. Haz una oración y ahorita leo la lectura. Amén. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra preciosa, Señor. Gracias, Padre mío, por hablarnos, Señor, y enseñarnos, Padre Santo, qué es lo que nos pasa a veces, Señor, y poder entender el por qué viene ese cansancio, Señor, y cómo salir de él, Señor. Yo te pido, mi Dios amado, que cada persona, Señor, que esté conectada o que se haya conectado, Señor, que se conecte después y que esté pasando por momentos de cansancio espiritual, mi Dios, que usted le levante, Señor Jesús, que usted dé las fuerzas al cansado, Señor, que las multiplique, Señor, esas fuerzas como las del búfalo, Padre amado. Todos en algún momento necesitamos, Señor, esa inyección de fe, Señor, esa inyección de fortaleza, Padre. Usted conoce la necesidad de los corazones, Señor, súplala, Señor Jesús, de acuerdo, Señor Jesús, a su misericordia y a su voluntad, Señor bendito. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Ponemos a cada persona en tus manos, Padre, y declaramos bendición, Señor, hasta que sobre y abunde en cada vida y en cada corazón. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Y número 6, capítulo 22, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén. Gracias, hermano, por estar con nosotros, por su apoyo, por sus oraciones. Sigan orando por nosotros. Nosotros oramos por ustedes y es una cadenita. Amén. Gracias por su apoyo. Que Dios me los bendiga. Y una cita con Dios les dice que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles, 8 de la noche. Bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bye bye.